Electrocloración. El ponente es Javier Álvarez. Javier Álvarez es licenciado en Química por la Universidad de Oviedo. Además es MBA en Dirección Comercial, máster en Prevención de Riesgos Laborales y en Gestión de Recursos Humanos. Ha desarrollado su carrera profesional siempre ligada al mundo del agua y en la actualidad es responsable de sistemas de dosificación y desinfección en Bombas Grundfos, España. Aparte tiene bastante experiencia como docente, con lo cual lo tiene chupado esto. Cuando quieras. Ahora sí me escucháis. Lo primero, agradeceros que todavía estéis ahí porque son las 6 de la tarde. Hace calor, yo soy asturiano, o sea que imaginaros el calor que estoy llevando estos días aquí en Castellón. Vengo de Sevilla, anoche vine de Sevilla con 41 grados y ahora diréis, ¿y por qué me cuenta esto? Pues porque parte de lo que os voy a explicar, la temperatura tiene una gran dependencia, ¿vale? De hecho, cuando la organización nos invitó a participar en estas jornadas, yo pensé un poco lo que me estoy encontrando, y es que estoy aprendiendo un montón, porque todo lo que estáis contando me parece súper interesante para conocer a lo que yo me enfrento todos los días. Yo me dedico a evitar que todos los laboratorios podáis detectar microbiología en el agua. Yo me dedico a matar bichos, a desinfectar, ¿vale? Ese es mi cometido dentro de mi día a día, y por eso cuando nos invitaron a participar os decía, yo pensé, ¿de qué les voy a hablar? Porque no sabía exactamente muy bien cómo enfocar nuestra ponencia. Y al final lo que decidimos fue, pues bueno, tenemos un montón de desinfectantes, o nosotros en nuestro día a día daos cuenta de que no solamente trabajamos en estaciones depuradoras, en tratamientos terciarios, trabajamos en aguas potables, en aplicaciones industriales donde al final hay un montón de puntos de desinfección, agua de entrada, aguas de proceso, torres de refrigeración. Trabajamos en edificación. En todos los edificios públicos daos cuenta de que hay que hacer desinfección contra el riesgo de legionela en los sistemas de agua sanitaria. Trabajamos en aguas recreativas, piscinas, somos el país de Europa con el mayor número de piscinas de uso público. Y al final, en todas estas aplicaciones, acabamos usando un montón de desinfectantes. En 25 minutos que me quedan, va a ser prácticamente imposible hablar de esto. Entonces dije, bueno, quizás la audiencia que pueda estar aquí, lo que más pueden tener en mente, o quizás lo que más claro vais a tener, es que el cloro, a día de hoy, sigue siendo el desinfectante más usado a nivel mundial, ¿vale? Y realmente el cloro, que lo tenemos presente en nuestro día a día, es un desinfectante que, bueno, que lleva presente en la sociedad poco más de 150 años, ¿vale? Y de hecho, hay una frase muy típica que no he oído hoy y que creía que iba a escuchar, por eso no la tenía en la ponencia, ¿no? Esto de que el agua es fuente de vida. También era fuente de muerte y sigue siendo a día de hoy fuente de muerte. Entonces, de hecho, cuando se descubrió que el cloro era una sustancia eficaz para controlar vectores de patógenos en el agua, pues empezó a aplicar, como os digo, en las instalaciones, ¿no? Y supuso un gran punto de desarrollo para las sociedades modernas. La gente dejó de morirse por enfermedades que transmitía el agua pública, el agua que nos bebíamos, ¿vale? ¿Qué pasa? Como os digo, sociedades modernas, todavía la gente se muere a día de hoy por patógenos presentes en el agua. Sin embargo, sí que es verdad que este desarrollo de la sociedad se ha debido, como os digo, en base al cloro en el agua, porque al final es un desinfectante que es efectivo, que es barato, que tiene cierta presencia de residual, ¿vale? Pero que, sin embargo, también tiene una serie de problemáticas asociadas, ¿vale? Estamos en una sociedad, todos en nuestro día a día, queremos cuidarnos más, comer mejor, vivir más años, tener mejor apariencia, y al final esto a lo que lleva es que antes la gente se conformaba con que simplemente el agua estuviese desinfectada, y hemos visto con el paso de los años que la presencia de cloro en agua puede, en determinadas situaciones, originar ciertas problemáticas, ¿vale? De hecho, compuestos de cloro, pues hay un montón que usamos en desinfección, ¿vale? Usamos cloro gas, el cloro puro. El cloro en estado natural, en estado puro, es una sustancia gaseosa. Usamos sustancias de sales de hipoclorito sódico, hipoclorito cálcico. Incluso derivados como puedan ser el dióxido de cloro, que no es cloro exactamente como tal, ¿no? Pero al final, esa desinfección con cloro, como os decía,
pues a lo largo de estos años de uso se ha visto que tiene una serie de limitaciones, y limitaciones importantes. La primera de ellas es que en función del pH que tengamos en el agua, la desinfección con cloro será más efectiva o menos efectiva. ¿Vale? Este es un primer punto. El cloro es una sal, se hidroliza en el agua, y en el momento que forma una sustancia que es el ácido hipocloroso, el pH va a condicionar que tengamos más capacidad de desinfección o menos capacidad de desinfección. El ion hipoclorito también desinfecta, coexisten en equilibrio, pero sin embargo su capacidad de desinfección es sumamente inferior a la que tiene el ácido hipocloroso. ¿Vale? ¿Qué más limitaciones tenemos? Trabajamos mucho en sistemas de depuración, en tratamientos terciarios. Estamos en un país en el que, pues bueno, todos sabemos las carencias que tenemos de disponibilidad de agua. Hay muchas aplicaciones en nuestro país en las cuales se usa agua residual depurada, regenerada para aplicaciones, por ejemplo, en riego. Antes, una compañera por la mañana estaba explicando la posibilidad de la coexistencia del agua residual con los cultivos de alimentos. Yo creo que es totalmente posible. ¿Vale? Igual que los 74 campos de golf de la provincia de Málaga riegan sus instalaciones con agua regenerada. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que en muchas estaciones depuradoras, pues, la presencia de amonio en el efluente origina que acabemos aportando cantidades ingentes de cloro a las instalaciones. ¿Vale? Y todo esto, la presencia del cloro en el agua, tiene un punto problemático adicional, y es la generación de subproductos en su acción desinfectante, ¿vale? Lo que son los subproductos de desinfección. Cuando tenemos precursores en el agua, materia orgánica natural, que puede ser precursor de productos problemáticos en su combinación con cloro, tenemos un problema en la aplicación del mismo. ¿Vale? Podemos formar tilometanos, ácidos alocéticos, que son sustancias no deseables. Y que esto es parte de la aplicación del producto. Como os decía, ahí tendríamos que ya entrar a averiguar si estamos tratando de agua superficial, agua regenerada, agua de pozo o agua de un efluente en una torre de refrigeración. No voy a entrar ahí, ¿vale? Porque se nos iría la tarde. Lo que voy a entrar es en esto. ¿Vale? Y a mí siempre me gusta preguntar un poquito, ¿va? Para que la gente esté un poco más animada. Y voy a hacer una pregunta muy sencilla, y simplemente una mano al aire ya me sirve. ¿Cuántos de los que estáis aquí trabajáis con cloro en vuestro día a día o tenéis algún tipo de relación con cloro? Vosotras ya me imagino, y alguno más por ahí sé que también, ¿no? Vale, a estos que han levantado la mano, ¿cuánta ropa tenéis estropeada con cloro? ¿Cuántos puntitos blancos, agujeritos? A mí llegué un día hace muchos años, llevo en esto ya casi 20 años, y hace muchos años llegué un día a casa y me llamaron indigente, ¿vale? Porque venía con todo agujereado y al final es lo que hay, ¿no? El hipoclorito tiene más problemas que este, ¿no? El hipoclorito, he puesto el hipoclorito, no he puesto clorogas, he puesto hipoclorito, ¿por qué? Porque es el producto de base cloro que más se usa a día de hoy en este país como cloro desinfectante. Y no tiene, como os decía, solo la problemática de que nos manche la ropa, tiene la problemática de que yo, por desgracia, conozco a gente que casi pierde la vista por salpicaduras de cloro, conozco a gente que el cloro ha sido muy problemático en su día a día, y no lo he puesto porque no me gusta tampoco poner fotos muy comprometidas, pero los que trabajáis con cloro seguramente habéis visto en las instalaciones muchas veces estalactitas, auténticas estalactitas de cloro cristalizado en los elementos o equipos de dosificación. Y os quería hablar hoy justamente de esto, de los problemas que tiene el hipoclorito sódico, ¿vale? El hipoclorito sódico se usa en un montón de estaciones depuradoras de aguas residuales en terciarios, en un montón de instalaciones de potables, de recloración, y tiene unas problemáticas, y aquí es donde viene el tema de la temperatura, ¿vale? El hipoclorito sódico se degrada, ¿vale? Yo creo que cuando voy a visitar a muchos de vosotros a vuestras instalaciones y usáis hipoclorito, siempre pregunto lo mismo, digo, oye, ¿cuánto os dura un IBC de hipoclorito? Y hay gente que me dice, no, me dura una semana. Hay gente que me dice, hombre, buscamos tener el mes de autonomía. Y conozco a gente que me dice, no, yo cojo IBC para tener 6 meses, que así me sale mejor, ¿vale? Y es cuando ya les dices, hombre, si lo tienes 6 meses, el hipoclorito no va a ser el mismo hipoclorito que cuando has comprado. Y la respuesta es muy sencilla, me dicen, claro que sí, hombre, ya lo sé, pero no pasa nada porque tengo una bomba así de grande y echo un poquito más, ¿vale? Es decir, lo que mucha gente piensa es que simplemente el hipoclorito pierde concentración o pierde capacidad de desinfección.
Y hay otros problemas asociados a esa degradación, no solamente este. Hay un problema importante, y a día de hoy en la sociedad es una preocupación creciente, que es que los subproductos que genera el hipoclorito en esa degradación, hay uno de ellos especialmente preocupante, que es la generación de los cloratos. ¿Vale? Si estamos en una planta de tratamiento de agua potable y tenemos un hipoclorito envejecido, vamos a ver qué factores afectan a esto, vamos a hacer un aporte importante de cloratos al agua, están regulados y cada vez la exigencia en cuanto a los límites de cloratos van a ser menores. No sé si hay gente que esté trabajando en el ámbito industrial, pero en la industria de alimentación y bebidas, los límites de clorato en alimentos son extremadamente bajos. ¿Vale? ¿De dónde viene el clorato en esos alimentos? Viene del cloro que aportamos al agua. Por la mañana hablábamos de esto, hablábamos de que al final, en las instalaciones industriales, el agua lava frutas, lava verduras, el agua forma parte de alimentos, forma parte de cerveza, forma parte de leche infantil, y ese agua tiene que estar exenta de cloratos, pero a la vez tiene que estar desinfectada, con lo cual habrá que buscar formas de conseguir no tener cloratos. ¿Cuál es lo más fácil? No usar cloro. Es lo primero que dices, no usar cloro. ¿Qué pasa? Que hay muchos procesos en esta sociedad en los cuales el cloro funciona bien, hay otros en los que no, ¿vale? Pero hay muchos en los que sí, y en esos que sí tenemos que buscar la manera de no aportar clorato. ¿Qué es lo mejor? Tener una fábrica de hipoclorito al lado e ir todos los días a por una garrafita. Me voy a por la garrafa, el hipoclorito siempre fresco. Es broma, ¿vale? No vamos a montar una fábrica al lado de cada una, ¿no? Pero sí que es cierto que hay factores que afectan a esta degradación más que otros. Hay uno muy importante que es la concentración del producto. Cuanto más concentrado es el hipoclorito, mayor es su velocidad de degradación. Otro factor importante es la temperatura. Aquí voy. Ayer he estado en 3 fábricas en Sevilla, ¿vale? En las 3 usaban cloro. Ayer era un poquito más fresco. Ayer solamente había 34 o 35 grados. El lunes llegué a Sevilla y cuando aterricé allí, el coche en el que me recogieron marcaba 42. Y llego a unas fábricas donde veo unos IBCs como aquellos, ¿vale? Que digo yo, esto en cualquier momento empieza a hervir, ¿vale? Entonces, ese es otro factor de degradación importante, igual que la radiación ultravioleta, ¿vale? O la presencia de metales en el proceso de fabricación, pequeñas impurezas que catalizan la degradación del producto. El tema es que al final el hipoclorito se degrada en 2 vías. La principal es la formación del clorato, que como os digo es un producto no deseado en este hipoclorito que vamos a aportar a nuestros procesos, y la segunda es en la formación de oxígeno, que tiene un problema importante en los sistemas de dosificación de hipoclorito a los puntos de tratamiento, y es que el oxígeno es un gas, va a formar burbujas de gas, y si conseguimos formar una cantidad suficiente, pues imaginaos lo que va a pasar, que los sistemas se van a desencebar. Las personas que trabajáis con hipoclorito día a día, que dosifiquéis hipoclorito, es uno de los problemas típicos que tienen las instalaciones de aporte de hipoclorito, ¿vale? Bien, ahí os pongo un ejemplo, simplemente para que veáis cómo de acusado es, a ver si esto consigo que llegue, ¿vale? Ahí tenéis cómo está acusada la degradación del hipoclorito y cómo el factor de concentración a la derecha influye, ¿de acuerdo? Un hipoclorito al 15%, veis que tiene una curva, una pendiente mucho más acusada con la temperatura y mucho más acusada frente a la concentración del hipoclorito de la parte izquierda, que es un hipoclorito al 12,5% en peso, ¿vale? Con esto, al final, lo que buscamos, las personas que trabajamos en implantar o en proyectar tecnología en las instalaciones, es que tanto el hipoclorito, las lejías, y pongo las lejías y digo por qué, porque hay muchas instalaciones, he visto de todo, ¿vale? He llegado a ver en pueblecitos los goteros del suero de farmacia, ¿eh? Cuando estás malo que te ponen tal, pues encima del depósito goteando. He visto en pueblos, la imagen me viene a la cabeza del perro San Bernardo con el barrilete, pues el típico barrilete se lo quitas al perro, no tienes el perro, pero tienes el barrilete goteando allí, gotita a gotita encima del depósito. Y instalaciones de clorogas de estas que cuando vas a entrar ahí a verlas, pues casi te echas las manos a la cabeza, ¿no? Entonces, los fabricantes de tecnología lo que estamos procurando es proyectar una transición necesaria hacia sistemas de generación de soluciones de hipoclorito, pero en vías sanas, seguras y sostenibles, que son los sistemas de electrocloración,
¿Por qué sistemas de electrocloración? Ahora os explico lo que son. Primero porque la electrocloración es la generación, como os digo, de soluciones de hipoclorito sódico a partir de un precursor que es sal, cloruro sódico, ¿vale? Sal. La sal, de momento, no es perjudicial si la tocamos, si entra en contacto con nuestras manos, si nos cae en un ojo, bueno, depende cuándo, ¿no? Igual, pero no es un producto que provoque daños a las personas. El producto que vamos a generar, o el hipoclorito que vamos a generar, vamos a ver por qué, está exento de cumplir normativa de almacenamiento de productos químicos. El hipoclorito va a ser estable en el tiempo, cuestión importante, porque no va a perder concentración, como se dice por ahí, ¿vale? Y no va a tener prácticamente generación de cloratos, es decir, la generación de cloratos a efectos prácticos es nula, con lo cual un hipoclorito generado en vía electrolítica, cuando lo aportemos al agua, potable especialmente, no incrementará los niveles de clorato en el agua. El coste de explotación de una electrocloración, el coste de explotación, efectivamente, es el más económico que hay por kilo de cloro activo generado o kilo de cloro activo consumido. Vamos a ver después, tengo un ejemplo para que lo podáis evaluar. No hay limitaciones para el transporte de hipoclorito. Yo conozco un municipio en este país en el cual está, y hay más, pero hay uno que tengo el caso directo, en el cual está prohibido transportar químicos por el casco municipal. Hay una ordenanza que lo dice. Y es un problema. Y no hay riesgos de explosión en las instalaciones, no hay riesgos de vertidos corrosivos, porque ya os digo que es un producto que está exento de APQ, y es un proyecto, al final, sencillo, es una implantación muy sencilla y una explotación también extremadamente sencilla. ¿Qué es un sistema de electrocloración? Esa máquina que os he pintado antes. Pues esa máquina que os he pintado antes ahí es esto, es una celda electrolítica en la cual tenemos muchos ánodos y cátodos emparejados y a través de los cuales vamos a introducir una salmuera en esa celda. Una salmuera, lo que vamos a hacer es disolver sal en agua a saturación y esa salmuera la vamos a introducir en esa celda, ¿vale? Y en esa celda el cloruro va a generar el cloro, tenemos el agua que se disocia y nos va a formar hidrógeno en el proceso, es un subproducto de esa reacción, ahora veremos qué pasa con el hidrógeno, ¿vale? Pero al final la sosa y el cloro que generamos en esa celda nos forma, está todo en un único lugar, nos forma el hipoclorito sódico, que es el objetivo del proceso de fabricación. Ahí veis a la derecha un esquema un poco unitario de cada una de las etapas, para que veáis que es extremadamente sencillo. Tendremos un tanque de salmuera, que es este tanque aquí número 2, un equipo 1, que es un equipo de descalcificación, va a ser algo indeseable la presencia de calcio y de magnesio en el agua de fabricación tanto de la salmuera como de dilución de la misma para introducir en la celda de electrólisis. Tenemos la celda de electrólisis ahí donde transcurre la reacción, un equipo ahí que vais a ver que es un equipo con el cual nos vamos a librar del hidrógeno, que os digo que es un producto indeseable en esa reacción pero que va a estar presente, y al final un tanque 6 que es el tanque de almacenamiento del hipoclorito que fabricamos, ¿vale? Al final, lo que hay ahora mismo en una instalación que no tiene un sistema de electrocloración es ese tanque 6, pero lleno de hipoclorito comercial. Lo que vamos a hacer es fabricarlo in situ. El hidrógeno puede explotar, ¿vale? Esto hay que tenerlo claro. Entonces, habrá que tener cuidado y ver qué pasa con ese hidrógeno, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer, el hidrógeno es un gas, el hipoclorito es un líquido. Si yo tengo en un mismo recipiente un gas y un líquido y lo dejo en vertical, el gas va a ir hacia arriba, el líquido va a ir hacia abajo. O tiene tendencia el gas a ir hacia arriba. ¿Qué pasa? Que siempre queda alguna burbujita que habrá que ayudarle. Entonces lo que hacemos es diluir el hidrógeno con aire, forzamos un arrastre, metemos una cantidad de aire importante, limpio, y lo que hacemos es diluir ese hidrógeno teórico que se genera en la reacción a un 25% de su límite inferior de explosividad, para evacuarlo del equipo. ¿Y esto qué consecuencia tiene? Pues que con el diseño que hemos hecho del sistema no hay zonas ATEX dentro de las salas técnicas. Podemos montar un equipo de electrocloración aquí, sin ningún tipo de requisito ATEX, ¿vale? No habrá que cambiar cuadros eléctricos, no hay que cambiar motores de bombas, el mismo equipo existente. Solamente hay una zona
clasificada ATEX, obviamente, porque el hidrógeno si no está aquí estará en otro sitio, y es ahí, en la evacuación al exterior. ¿Vale? Ahí hay un radio entre 1,5 y 3 metros en función del hidrógeno que se produce, que es una zona acotada, si es accesible. Lo que sucede es que al final procuramos evacuar el hidrógeno hacia el exterior a una zona no accesible, como en ese caso, ahí veis la chimenea, y de este modo conseguimos evitar las zonas ATEX dentro de las instalaciones. ¿Vale? ¿Qué necesitamos para fabricar el hipoclorito? Como os decía, sal, agua y electricidad. Vamos a hacer una electrólisis. ¿Vale? Nosotros, dentro de Grundfos, fabricamos esta tecnología desde hace muchos años. Empezamos con equipos de pequeña producción, 110 gramos hora, 440 gramos hora, 1,8 kilos hora, pero ahora mismo en un único equipo tenemos capacidad de fabricar hasta 45 kilos hora. ¿Vale? Dentro de la península tenemos un montón de equipos pequeños instalados y el año que viene confío en que ya tengamos un equipo de gran producción dentro de este país. ¿Qué vamos a gastar? Pues fijaos, en el peor de los casos, los equipos pequeños tienen un peor rendimiento de los inputs que van a la celda, pero vamos a gastar del orden de 170 litros de agua para fabricar 1 kilo de cloro equivalente, vamos a gastar unos 4,5 kilos de sal para ese kilo de cloro y unos 6,5 kilovatios hora de corriente alterna para el proceso de electrólisis que transcurre con corriente continua. Hay un rectificador en el equipo. ¿Vale? Hay un punto importantísimo que hay que cumplir, por eso antes os decía qué calor hace aquí, y es el de la temperatura. Tiene que estar entre 10 y 20 grados centígrados. La temperatura del agua que va a entrar a la celda. ¿Vale? Porque a medida que esa temperatura aumenta, por si alguno quiere preguntarlo, con 21 también sirve, ¿vale? Pero si esa temperatura es superior, lo que sucede en el proceso de electrólisis es que la temperatura se incrementa a unos 7 grados centígrados. Y llegamos a un punto, por encima de esos 28 o 29 grados, en los cuales hay una reacción secundaria del proceso de electrólisis que se genera clorato. Con lo cual, controlando la temperatura, evitamos la generación de clorato en el proceso de electrólisis. Y la sal tiene también una especificación de calidad, es decir, una sal que no tenga calcio, que no tenga magnesio, que no tenga bromuros, ¿vale? Y simplemente pues hay una normativa que cumplir, que es una sal de grado alimentario. Os decía antes que es el sistema más económico de explotación, y es que generar, como veis ahí en los equipos grandes o pequeños, generar 1 kilo de cloro activo, pues me cuesta del orden, pues ya veis, entre 1,17 y 1,46 euros por kilo de cloro activo. ¿Vale? Teniendo en cuenta que el hipoclorito ahora mismo tiene un precio moderado, ¿vale? Vamos a decir que 1 kilo aproximadamente de hipoclorito al 12,5% puede estar en 0,30, 0,35 euros por cada kilo, al 12,5%, es decir, para tener 1 kilo de cloro equivalente tendré que multiplicar por 8 ese precio, ¿vale? Porque ahí solamente el 12,5% es cloro activo. ¿Vale? Con lo cual, si multiplico por 8, 0,35, tengo que cada kilo de cloro activo son 2,8 euros. De hipoclorito que compro y que desde que lo compro, o incluso a veces antes, está degradándose. Y esto puede parecer muy complejo, pero no lo es tanto. Lo único que vamos a necesitar es preparar una salmuera en un tanque de plástico, echamos sal, la llenamos con agua, ¿y qué va a pasar? Que la sal se empieza a disolver. No toda, porque esto es como cuando echamos azúcar al café, llega un punto en el que la solubilidad se anula. ¿Vale? Al final, una salmuera a 20-25 grados centígrados puede disolver del orden de 250-300 gramos por litro máximo. Y lo que hacemos es que esa salmuera que preparamos con sal, e insisto, agua descalcificada, lo que vamos a hacer es introducirla a la celda de electrólisis, que está aquí, diluida 1 a 10. ¿Vale? ¿Y esto por qué es? Es porque si ahora veréis la celda,
nos vemos obligados a reducir la concentración, con lo cual hay una dilución 1:10, ¿vale? Y aquí, a la salida de la celda de electrólisis, lo que sale es el hipoclorito y el hidrógeno, la agua y la sal que no ha reaccionado, ¿vale? Entonces instalamos un sistema de desgasificación, es una columna de desgasificación, y aquí en esta caja hay un soplante que lo que hace es introducir aire por el interior del equipo y por este tubito rojo sale el hidrógeno al exterior y por el tubo que lleva el hidrógeno encapsulado pasa el aire de arrastre para asegurar que no hay reflujo hacia el equipo y que siempre va a haber una dilución de un potencial hidrógeno que quede por ahí arrastrado con el producto. Esto es un poco para que os hagáis una idea un poquito de la implantación en sala. Y lo que es un equipo de gran producción, que es un equipo pues, un poco más complejo en cuanto a que los equipos ya no vienen en una única caja, sino que son diferentes módulos, ¿de acuerdo? Dado que es un proyecto relativamente complejo, nosotros desde Grundfos lo que hacemos es visitar las instalaciones para proporcionar la solución customizada, ¿vale? Se pueden aprovechar instalaciones antiguas, siempre y cuando sea posible técnicamente, y lo que vemos es cómo implantarlo, ¿vale? Hacemos al final la ingeniería, hacemos la implantación y hacemos el proyecto incluso llave en mano. Y como al final yo puedo contar 1000 cosas de esto, lo mejor es que lo cuente quien lo explota, ¿vale? Os pongo ahí 2 referencias que podéis visitar cuando tengáis la presentación, están los links en la presentación, a nuestro canal de YouTube, donde están 2 referencias importantes para nosotros. Una que lleva pues, del orden de 6 años trabajando, que es la electrocloración en París, en el sur de París, dando servicio a 4 millones de habitantes. Es la planta potabilizadora de Choisy-le-Roi y está al lado del aeropuerto de Orly, ¿vale? Es una planta que se puede visitar, yo de hecho todos los años la visito y os invito a participar en esa visita. Y a la derecha tenéis un equipo que es en Haiyan, que es una población del orden de unos 350.000 habitantes, que está a 20 kilómetros de Shanghái, en China, ¿vale? Bueno, puede parecer que China es China, pero es China de la China, iba a decir la buena o la mala, esto sí que es un jardín, pero de la China, ¿vale? Y bueno, simplemente que sí que me gustaría que os quedaseis con la idea de qué es la electrocloración y que si alguno tiene curiosidad en ampliar, en nuestro Product Center, en Internet, tenéis ahí la dirección, podéis consultar toda la documentación, tenéis libros de selección, tenéis manuales, tenéis toda la información que deseéis, y si no, pues nos tenéis a nuestra disposición, a mí y a mi compañero José Vicente, que es el ingeniero responsable de la Comunidad Valenciana, que está allí al fondo de la sala, ¿vale? Y nada más, ¿vale? Muchas gracias. Vamos mal de tiempo, pero bueno, una pregunta sí que tenemos para que... Ahí. Hola, yo soy usuario e implantador de electrocloración desde hace muchos años, ya más de 10 años en la empresa en la que estamos, y es una tecnología bastante buena, no tan bonita como la has pintado tú, pero bastante bien. Lo que sí quería decir es que nosotros lo planteamos como me parece la concentración de hipoclorito de sal es al 0,8% más o menos, ¿no? Depende, sí. Depende. Nosotros lo planteamos como cloración en punto final, en depósitos municipales en los que había un consumo discontinuo, ¿no? Un consumo en los que a veces había un factor estacional o consumo discontinuo, de manera que evidentemente tener depósitos de hipoclorito, ahí sí que se podían producir problemas de estropearse el clorito. Correcto. Y formar después cloratos, es lo que decía. Lo que sí quería decir, y mañana entraremos en tema de aguas potables, es que la legislación, como decías, sí que está cambiando, lo van a bajar los cloritos y cloratos de 700 a 250, pero además no solamente tenemos el tema de los subproductos de la desinfección, que son los trenometanos, sino que ahora van a meter también los ácidos alacéticos, eso va a dar bastantes problemas, y todo el mundo de la desinfección vamos a tener que plantearnos muchas cosas. Correcto. Y la desinfección con productos químicos va a ir a menos. Va a ir a menos. Ya no digo los industriales, el cloro, que ya prácticamente está desapareciendo, el clorogas, hipoclorito,
La electrocloración ya veremos si aguanta, pero probablemente tendremos que ir mucho a trabajar más con membranas que con otras cosas, ¿no? Porque con los tetralometanos a menos de 100 y los halocéticos 80 y cloritos y cloratos a 250 y las temperaturas que tenemos en España, yo creo que es prácticamente imposible que los abastecimientos podamos cumplir en todo momento, ¿no? Entonces, la electrocloración tiene un problema del hidrógeno, la temperatura, es bastante correcto, pero bueno, tiene algunas pegas también que bueno, podemos comentar. Totalmente de acuerdo con lo que has dicho. De hecho, hay una cosa que me ha gustado de lo que ha dicho especialmente, y es que probablemente tendremos que ir a trabajar con. Y esto es quizás la mayor verdad que existe. Es decir, muchas veces vas a una instalación y la pregunta que tienes enfrente es, bueno, ¿y qué hago? ¿Qué pongo? ¿Una electrocloración? ¿Me paso a dióxido de cloro? ¿Monto esto, monto aquello? No sé qué. Y realmente, a día de hoy, las aguas son tan complejas y los requisitos son tan exigentes, ya no solamente en agua potable, incluso en industria. Es que estabas hablando y me estaba viniendo a la cabeza aplicaciones industriales donde están pidiendo concentraciones en agua de 10 ppb de cloratos, ¿vale? Y esto es cierto. ¿Y cómo se consiguen esas concentraciones tan bajas? Combinando tecnologías. A día de hoy, llegar a una instalación de un terciario de una EDAR, llegar a un riego de un campo de golf, o llegar a una planta potabilizadora, o como bien dices, que es donde yo tengo el mayor número de instalaciones, en depósitos que están por ahí distribuidos con aportes discontinuos estacionales, es muy complicado garantizar una correcta desinfección con una única tecnología. Es prácticamente imposible. ¿Cómo hacemos en un agua superficial que captamos para agua potable? ¿Cómo hacemos que siempre tengamos la misma materia orgánica en ese río, en ese pantano, para garantizar que en el proceso de cloración no va a haber un problema? Imposible. Entonces, ahí estoy 100% de acuerdo. Necesitamos avanzar, evaluar y complementar tecnologías. La electrocloración es una opción, fijaos lo que he dicho, no entra en aplicación, es una opción para sustituir al hipoclorito como tal. El hipoclorito que yo genero aquí, si lo aplico en agua con precursores de trialometanos, generaré trialometanos exactamente igual. Esto no lo vamos a solventar. Lo que solventamos son los problemas asociados exclusivamente a degradación, a seguridad del personal a cargo, a coste de explotación. Pues muchas gracias. Bien. Si os parece, continuamos con la última. Muchas gracias.